Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Mirad lo que tengo aquí, son unos mini donuts caseros, elaborados con una masa muy fácil y rápida de preparar. Al final de la receta os espero aquí para probarlos con vosotros. Ahora, ¡comenzamos! Comenzamos poniendo dentro de un bol 125 gramos de harina de trigo común, 5 gramos de levadura química o polvo para hornear y 125 gramos de yogur natural sin azúcar. Mezclamos hasta unificar los tres ingredientes en una masa. Terminamos de amasar con la mano para integrar la harina. Como veis es una masa pegajosa. En este punto que ya tenemos una masa unificada, pincelamos con un poco de aceite un trozo de papel film. Esto es importante hacerlo porque si no la masa se nos quedará pegada en el plástico. Envolvemos la masa en el papel film engrasado y la dejamos reposar unos 30 minutos. Este reposo le vendrá bien a la masa ya que se hidratará y estará menos pegajosa. Tras el reposo ponemos la masa en la superficie de trabajo previamente enharinada y con un rodillo la estiramos. Ahora comenzamos a formar los mini donuts. Para esto podéis utilizar cualquier utensilio que tengáis en casa. En mi caso lo haré con el tapón de una botella de refresco y con una pajita. Pasamos el tapón por harina y con él cortamos pequeños círculos. Y ayudándonos de la pajita hacemos el agujero central de los donuts, procurando hacerlos grandes, ya que al freír los donuts crecerán algo más y el agujero encogerá. Retiramos la masa sobrante, formamos una bola, la estiramos y continuamos formando donuts hasta acabar con toda la masa. Y ahora que ya tenemos todos los mini donuts formados, los vamos friendo por tandas en un cazo con abundante aceite. Lo mantendremos a fuego medio, ya que es importante no tener el aceite demasiado caliente para que los donuts no se queden crudos por dentro, ni demasiado frío para que no absorban demasiado aceite. Los vamos moviendo de vez en cuando para que se doren por ambos lados y una vez dorados los escurrimos y los ponemos en un plato con papel absorbente. Ahora que ya hemos frito todos los mini donuts comenzamos a glasearlos. Para ello mezclamos 200 gramos de azúcar glass con 35 ml de agua fría. Añadimos la mitad de los donuts por tandas, los embadurnamos bien, los rescatamos y los vamos colocando sobre un papel de hornear. En el glaseado que nos queda añadimos una cucharada de cacao puro y una cucharadita de agua para que quede más fluido. Y ya podemos embadurnar el resto de donuts con este rico glaseado de chocolate. Por último, ayudándonos de un palillo, colocamos los mini donuts sobre una rejilla y dejamos que el glaseado se seque por completo antes de comerlos. Y recordad que estos mini donuts hay que comerlos recién hechos, ya que no aguantan muy bien de un día para otro. Bien, pues ahora que ya se ha secado el glaseado, vamos a probar estos mini donuts. Y ahora el de chocolate. La verdad que queda una masa bastante peculiar. Al principio cuando los he frito estaban muy crujientes, pero ahora al glasearlos y según va pasando el tiempo van estando más blandos. Y yo diría que un pelín chiclosos, pero la verdad que el sabor está bastante bueno. Ya habéis visto que a la masa no le hemos puesto nada de azúcar y no la necesita porque con el glaseado que le hemos puesto por fuera es más que suficiente. La verdad que le da un sabor bastante bueno. Tanto el de azúcar como el de chocolate están buenísimos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, bocateros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!